Sofía enseñaba lengua de signos a un niño pálido en el reservado de la esquina de la cafetería cada martes. El padre del niño observaba desde las sombras, sin hablar nunca. Lo que ella no sabía era que el rey vampiro llevaba siglos buscando a alguien que pudiera llegar a su hijo maldito, y ahora nunca la dejaría marchar. Las luces fluorescentes del Moonrise Diner zumbaban como insectos atrapados contra la oscuridad de octubre, proyectando duras sombras sobre reservados de vinilo agrietado y un linóleo manchado de café que había visto décadas mejores. Sofía Martínez limpiaba la mesa 12 por tercera vez esa noche. Sus movimientos automáticos, después de 6 años de turnos dobles, en este pueblo de montaña, que el tiempo parecía olvidar. A sus 24 años, se movía con la eficiencia práctica de alguien que sabía que las propinas pagaban el alquiler y la amabilidad no costaba nada, con su pelo oscuro recogido en una coleta que se balanceaba mientras se movía entre mesas llenas de camioneros, lugareños y algún que otro turista perdido que se había adentrado demasiado en la sinuosa carretera hacia Ravens Hollow. La campana sobre la puerta tintineó su nota discordante exactamente a las 7 de la tarde, y Sofía sintió esa familiar agitación en el pecho mientras se giraba hacia el reservado 7, donde un niño pálido de rasgos etéreos se deslizaba por el agrietado vinilo rojo, seguido de un hombre cuya presencia parecía beberse la luz de la sala. Gabriel parecía tener 8 años, pero se comportaba con la gravedad de un alma vieja, su piel translúcida como la luz de la luna en invierno, sus ojos albergando profundidades que los ojos de los niños nunca deberían poseer. Su padre, que se había presentado simplemente como Adrian durante su primer encuentro hacía 3 meses, se movía con una gracia depredadora, acomodándose en las sombras del alto respaldo del reservado, donde la luz del techo no alcanzaba del todo su rostro anguloso. El niño se miraba las manos, doblándolas y desdoblándolas en patrones que Sofía reconoció como frustrados intentos de comunicación, mientras Adrian pedía un café solo con una voz como terciopelo arrastrado sobre acero, sin beberlo nunca, sin apartar nunca la vista de la lucha silenciosa de su hijo. Sofía se acercó a su mesa con los pasos cuidadosos de quien ha aprendido a leer la temperatura de la sala, llevando el vaso de agua de siempre de Gabriel, que él tocaría pero nunca bebería, con el corazón dolido al observar el aislamiento del niño. Había perdido a su hermano Miguel en un accidente de coche hacía 5 años. Recordaba su frustración cuando sus audífonos fallaban y el mundo se volvía silencioso. Recordaba la forma en que sus manos se movían en un desesperado lenguaje de signos que solo ella entendía. El silencio de Gabriel se sentía diferente, más pesado de alguna manera, como si llevara el peso de siglos en lugar de años. Se arrodilló junto al reservado, con movimientos lentos y deliberados, y comenzó a formar los signos básicos que había aprendido en la universidad para comunicarse con Miguel. El efecto en Gabriel fue instantáneo y devastador. Sus ojos pálidos se abrieron de par en par, las pupilas dilatándose como una flor que se abre a la luz del sol. Sus pequeñas manos temblaban mientras él, tentativamente, le respondía con señas, la palabra para hola, formada con perfecta precisión a pesar de no tener entrenamiento formal. La taza de café de Adrian se detuvo a medio camino de sus labios, sus ojos ancestrales reflejando algo que podría haber sido esperanza, si la esperanza pudiera sobrevivir a siglos de decepción. Sofía sintió que las lágrimas le asomaban a los ojos, mientras el rostro de Gabriel pasaba de la resignación al asombro, sus manos moviéndose más rápido ahora, signando palabras para solo y triste y, finalmente, las formas vacilantes para amiga.
Ella le respondió con señas, sus movimientos cuidadosos y claros, enseñándole palabras para feliz, cálido y seguro, observando cómo cada nuevo concepto desbloqueaba algo precioso en su expresión reservada. Otros clientes en la cafetería se movieron incómodos sin entender por qué, algunos gravitando hacia mesas cerca de las ventanas delanteras, otros terminando sus comidas más rápido de lo habitual, como si algún instinto primario les advirtiera que se alejaran de la pálida familia del reservado 7. La señora Chen, la dueña de la cafetería, observaba desde detrás del mostrador con ojos preocupados, sus manos curtidas aferrando un trapo de cocina como un talismán. Adrian observaba todo con la quietud de un depredador, su mirada pasando de la gentil paciencia de Sofía a la alegría sin precedentes de Gabriel, calculando algo en la oscuridad tras sus ojos. Sofía le enseñó a Gabriel los signos para libro, aprender y mañana, prometiendo traer cuentos infantiles el próximo martes, su corazón hinchándose mientras la sonrisa del niño se abría en su rostro como el amanecer sobre las cimas de las montañas. Cuando finalmente se fueron, Gabriel se giró para despedirse con la mano en el umbral, su pequeña mano formando el signo de gracias, con cuidadosa reverencia, mientras los ojos de Adrian se detenían en Sofía con una intensidad que hizo que su piel se erizara con una conciencia eléctrica. Limpió su mesa con manos temblorosas, notando que el vaso de agua de Gabriel permanecía intacto y que el café de Adrian se había enfriado sin que él hubiera tomado un solo sorbo. El siguiente martes llegó con la primera helada del otoño, pintando las ventanas de la cafetería, y Sofía trajo un libro infantil de imágenes sobre animales. Extendiéndolo sobre la superficie de la mesa, llena de cicatrices, mientras Gabriel rebotaba de emoción en su asiento. Su progreso era notable, casi sobrenatural en su velocidad, mientras absorbía nuevos signos, con un hambre que hablaba de años pasados, en un silencio frustrado. Sofía le enseñaba conceptos, a través de imágenes, mostrándole un dibujo de un gato y demostrando el signo, observando cómo lo repetía perfectamente al primer intento, sus habilidades de aprendizaje mejoradas, manifestándose de maneras que parecían imposibles para un niño humano. Notó detalles que su mente práctica archivó como rarezas médicas. La piel de Gabriel permanecía helada incluso en el aire excesivamente cálido de la cafetería. Su aliento nunca empañaba las ventanas, a pesar del frío de octubre. Y cuando miró al espejo detrás del mostrador mientras le enseñaba, podía ver su propio reflejo claramente, pero la imagen de él parecía extrañamente translúcida, como una fotografía con doble exposición. Adrian comenzó a hablar más durante estas sesiones, su voz con acentos que parecían cambiar y fluir como el humo, haciéndole a Sofía preguntas cuidadosas sobre su familia, su educación, sus planes para el futuro. Se encontró atraída a conversaciones que se sentían a la vez íntimas y peligrosas, compartiendo historias sobre el accidente de Miguel, su culpa por ser la que sobrevivió, sus sueños de viajar más allá de las fronteras montañosas de Ravens Hollow. Adrian escuchaba con la intensidad de alguien que cataloga cada palabra para referencia futura, sus preguntas profundizando cada semana, aprendiendo sobre su soledad, sus instintos protectores, el anhelo maternal que la presencia de Gabriel parecía llenar. Otros clientes daban a su reservado un espacio cada vez más amplio, algunos santiguándose inconscientemente al pasar, otros encontrando razones repentinas para pagar sus cuentas e irse temprano. La señora Chen apartó a Sofía después de su tercera sesión prolongada, su voz bajando a un susurro preocupado mientras le explicaba que la familia pálida había estado viniendo a la cafetería durante décadas sin envejecer un solo día,
que las leyendas locales hablaban de criaturas que se alimentaban de algo más que comida, que algunos clientes juraban haber visto los ojos del hombre reflejar la luz como los de un animal en la oscuridad. Sofía se rió de las advertencias, atribuyéndolas a la superstición de un pueblo pequeño y al miedo natural que la gente sentía hacia cualquiera que fuera diferente, pero no pudo quitarse de la cabeza el recuerdo de cómo los otros clientes evitaban instintivamente su rincón de la cafetería. El apego de Gabriel hacia ella se fortalecía cada semana, sus signos volviéndose más complejos a medida que aprendía a expresar emociones que nunca había podido compartir. Le habló de la gran casa donde vivía, todo sombras y silencio, de sirvientes que se movían sin hablar y de habitaciones donde sus pasos resonaban como sonidos de fantasmas. Lo más desgarrador fue que comenzó a asociar a Sofía con la seguridad y el calor, sus signos para ella evolucionando de maestra a amiga y a algo más cercano al concepto de madre, aunque nunca había asignado esa palabra en particular en su presencia. Adrian observaba estos acontecimientos con una mezcla de gratitud y posesividad, sus rasgos ancestrales suavizándose cuando observaba la alegría de Gabriel, endureciéndose cuando otros clientes intentaban entablar conversación con Sofía. Ella se sentía atraída tanto por el padre como por el hijo, de maneras que desafiaban la lógica, la necesidad inocente de Gabriel despertando sus instintos protectores, mientras la misteriosa presencia de Adrian despertaba sentimientos que no podía nombrar. Durante su sexta sesión de martes, Gabriel aprendió el signo para familia, sus pequeñas manos formando el concepto con cuidadosa reverencia antes de señalar a Adrian, luego a Sofía y de nuevo a sí mismo. El gesto fue inocente pero profundo. Y Sofía vio cómo las manos de Adrian se apretaban en el borde de la mesa, sus nudillos volviéndose blancos por la tensión. Esa noche, Gabriel intentó signar la palabra madre durante su lección, sus manos formando la familiar forma de M contra su barbilla, pero en lugar de completar el signo, señaló hacia el cielo con una expresión de profunda tristeza. El corazón de Sofía se rompió al comprender su significado, que su madre estaba en el cielo, fuera de su alcance. Sin pensar, atrajo al niño en un suave abrazo, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra su hombro mientras se aferraba a ella con una necesidad desesperada. La reacción de Adrian fue sutil pero sísmica, su respiración deteniéndose por completo durante varios latidos, sus ojos reflejando algo antiguo y hambriento mientras observaba a Sofía consolar a su hijo con ternura maternal. Cuando Gabriel finalmente se apartó, sus pálidas mejillas estaban húmedas por las lágrimas, pero su expresión mostraba una paz que Sofía nunca había visto antes. Adrian pagó su cuenta esa noche con billetes que parecían nuevos, a pesar de su aparente antigüedad, sus dedos rozando la muñeca de Sofía al entregarle el dinero. El breve contacto enviando una corriente eléctrica por su brazo. Esa noche, Sofía yacía en su apartamento del tercer piso sobre la calle principal del pueblo de montaña, el sueño eludiéndola mientras repasaba el abrazo desesperado de Gabriel y la intensa mirada de Adrian. El edificio crujía a su alrededor, la madera vieja asentándose en el frío de octubre. Pero a las 3 de la madrugada, un sonido diferente la hizo sentarse de golpe en la cama. Alguien estaba golpeando suavemente la ventana de su dormitorio, un patrón rítmico que sugería paciencia y tiempo infinito. Se acercó al cristal con piernas temblorosas, apartando las finas cortinas para revelar a Adrian de pie en la estrecha escalera de incendios, sus rasgos pálidos luminosos a la luz de la luna, su abrigo oscuro sin verse afectado por el viento que hacía que las hojas de otoño giraran en espiral junto a su ventana.
No intentó entrar, no se apretó contra el cristal, ni exigió la entrada. Simplemente esperó con la quietud de la piedra tallada, hasta que ella levantó la ventana unos centímetros, el aire frío de la montaña, entrando para robarle el aliento. Gabriel es mi hijo, dijo Adrian sin preámbulos, su voz clara a pesar del viento. Condenado al silencio no solo por la sordera, sino por una magia oscura que lo ha mantenido prisionero durante años incontables. Eres la primera persona en llegar a él, en darle esperanza, en mostrarle amabilidad sin buscar nada a cambio. La mente práctica de Sofía rechazó sus palabras, incluso mientras su corazón reconocía su verdad, recordando la imposible velocidad de aprendizaje de Gabriel, su piel fría, su reflejo ausente, todos los pequeños detalles que sus pensamientos racionales habían descartado. Adrian continuó hablando con esa voz hipnótica, explicando que Gabriel la necesitaba, que su maldición podría romperse por alguien que pudiera amarlo sin esperar nada a cambio, que el corazón puro de Sofía la hacía excepcionalmente cualificada para salvar a un niño atrapado entre mundos. Le ofreció una propuesta que parecía más un contrato vinculante, pidiéndole que continuara enseñando a Gabriel, pero bajo su protección en su casa, donde podría concentrarse por completo en ayudar a su hijo a sanar. Sofía se encontró inclinándose más cerca de la ventana, atraída por sus palabras y el amor desesperado que escuchaba bajo su controlado exterior, pero el miedo la contuvo, el instinto advirtiéndole que aceptar su oferta lo cambiaría todo para siempre. Cuando ella dudó, la máscara humana de Adrian se deslizó lo suficiente como para revelar la verdad debajo. Su movimiento fue inhumano, demasiado rápido para que sus ojos lo siguieran mientras aparecía de repente presionado contra el cristal, los colmillos extendiéndose más allá de los labios pálidos, los ojos reflejando la luz de la luna como espejos. No soy humano, dijo simplemente, su voz sin ninguna amenaza a pesar de su monstruosa apariencia, pero mi amor por mi hijo es lo más humano que tengo. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos como un puente sobre un abismo, aterradora y de alguna manera hermosa en su honestidad. Sofía lo miró a través del cristal, su mente dando vueltas mientras las piezas de un rompecabezas imposible encajaban, comprendiendo finalmente por qué los otros clientes temían su reservado, por qué la señora Chen se santiguaba cuando pasaban, por qué Gabriel nunca comía ni proyectaba reflejos adecuados. Los rasgos de Adrian se suavizaron de nuevo a una belleza humana, pero sus ojos permanecieron inhumanos, antiguos y pacientes como la piedra de la montaña. No esperó su respuesta, respetando su necesidad de procesar esta revelación sin presión. Pero antes de desaparecer en la noche, con una velocidad sobrenatural, colocó un pequeño objeto en su escalera de incendios. Sofía esperó varios minutos antes de abrir la ventana por completo y recoger un antiguo colgante de plata, su superficie cálida a pesar del frío de octubre, sus intrincados grabados pareciendo cambiar y moverse a la luz de la luna. Cuando decidas, había dicho con esa voz como terciopelo sobre acero, simplemente sostén esto y di mi nombre. El colgante se sentía pesado en su palma, no solo con peso físico, sino con la gravedad de la elección, con el conocimiento de que Gabriel esperaba en algún lugar en la oscuridad, un niño maldito que finalmente había encontrado a alguien que podía entender sus palabras silenciosas. Sofía pasó 3 noches en vela, aferrada al colgante de plata. Su cálida superficie, un recordatorio constante de la imposible elección que tenía ante sí mientras investigaba cada leyenda local que pudo encontrar en la diminuta biblioteca de Ravens Hollow. La bibliotecaria, una anciana llamada señora Hartwell,
Observaba con ojos sabios mientras Sofía sacaba polvorientos volúmenes sobre el folclore regional, sus dedos temblando al leer relatos sobre el rey de las sombras que gobernaba desde la mansión Blackthorn, una criatura de la oscuridad que había aterrorizado a las comunidades de la montaña durante siglos antes de retirarse misteriosamente del contacto humano. Las historias pintaban a Adrian como un monstruo de crueldad incomprensible, un señor vampiro que comandaba legiones de no muertos y no mostraba piedad a quienes se cruzaban en su camino. Sin embargo, estos cuentos se sentían desconectados del hombre que ella había observado, mostrando una preocupación tan tierna por su hijo silencioso. La señora Hartwell finalmente se acercó a su mesa al tercer día, su voz bajando a un susurro, mientras le explicaba que su abuela había trabajado como sirvienta en la mansión Blackthorn en los años 20, que el pálido amo había sido hermoso y aterrador a partes iguales, y que los sirvientes que le disgustaban simplemente desaparecían sin dejar rastro. La mente racional de Sofía luchaba por reconciliar estas oscuras leyendas con sus recuerdos del evidente amor de Adrian por Gabriel, la forma en que sus rasgos ancestrales se suavizaban cuando observaba a su hijo intentar comunicarse, la esperanza desesperada que había vislumbrado en sus ojos inhumanos. El martes llegó con densas nubes grises que prometían nieve temprana, y Sofía esperó en el reservado 7 con un nuevo libro infantil y un corazón lleno de ansiosa anticipación. Pero las 7 en punto llegaron y pasaron sin ninguna señal de la pálida familia. Pasaron las 8, luego las 9, y con cada tic del antiguo reloj de pared de la cafetería, la preocupación de Sofía se convirtió en pánico mientras imaginaba a Gabriel sentado solo en alguna mansión sombría, preguntándose por qué su maestra lo había abandonado. La señora Chen observaba desde detrás del mostrador mientras Sofía caminaba de un lado a otro entre mesas vacías, su preocupación evidente, a pesar de sus advertencias anteriores sobre la misteriosa familia que nunca envejecía. A las 10 en punto, Sofía ya no pudo soportar la incertidumbre. Sus instintos maternales superando su miedo mientras salía al callejón trasero de la cafetería, sacaba el colgante de debajo de su suéter y susurraba el nombre de Adrian al viento de la montaña. Él apareció tan instantáneamente que ella tropezó hacia atrás contra la pared de ladrillo, su pálida forma materializándose desde sombras que parecían más profundas que la oscuridad natural, sus ojos reflejando la única farola del callejón con intensidad depredadora. Gabriel está preguntando por ti, dijo Adrian sin preámbulos, su voz con notas de alivio y algo que podría haber sido gratitud. Se niega a comer o a descansar hasta que sepa por qué no has venido. El corazón de Sofía se encogió ante la imagen del niño solitario esperándola, y antes de que pudiera dudar de su decisión, se encontró aceptando ir con Adrian para ayudar a Gabriel en todo lo que pudiera. El mundo se desdibujó a su alrededor mientras Adrian se movía con una velocidad inhumana, llevándola a través de pasos de montaña envueltos en una niebla perpetua, pasando por antiguos bosques de pinos que parecían susurrar advertencias, hasta que emergieron ante una fortaleza gótica que desafiaba la lógica arquitectónica. La mansión Blackthorn se alzaba en la ladera de la montaña como algo tallado en pesadillas, sus torres y agujas desapareciendo en nubes bajas, sus innumerables ventanas brillando con una luz cálida que parecía pulsar con su propio latido. El edificio existía parcialmente fuera de la realidad normal. Se dio cuenta Sofía con creciente asombro y terror, sus piedras desgastadas por siglos de clima, pero de alguna manera eternas. Sus jardines floreciendo con flores que no deberían sobrevivir a esta altitud a finales de octubre.
Adrian la llevó a través de enormes puertas de hierro que se abrieron a su paso sin ningún mecanismo visible, a través de patios pavimentados con piedras más antiguas que el pueblo de abajo, pasando por fuentes cuya agua cantaba con notas musicales que resonaban en sus huesos. El interior de la mansión era abrumador en su oscura grandeza, vastos salones forrados con tapices que representaban escenas de siglos de historia europea, retratos de gente hermosa con trajes de época cuyos ojos parecían seguir el movimiento de Sofía, sus rostros con sutiles similitudes que sugerían conexiones familiares que abarcaban múltiples vidas. Antiguas armaduras montaban guardia en nichos entre imponentes estanterías, mientras candelabros de cristal proyectaban sombras danzantes que se movían independientemente de sus fuentes de luz, y por todas partes donde Sofía miraba, veía evidencia de inmensa edad y poder sobrenatural. Gabriel apareció en lo alto de una amplia escalera de mármol, como un ángel pálido en una catedral gótica, su pequeña figura corriendo escaleras abajo con alegría desesperada, sus manos ya moviéndose en un frenético lenguaje de signos al llegar a su lado. Le contó a través de gestos rápidos sobre su soledad durante su ausencia, cómo los sirvientes de la mansión no podían entender sus palabras silenciosas, cómo había temido que ella nunca regresara para continuar sus lecciones juntos. Sofía se arrodilló a su nivel, signando palabras de consuelo y disculpas, su corazón rompiéndose al ver el alivio inundar sus etéreos rasgos. La forma en que sus pequeñas manos se aferraban a las de ella, como si pudiera desvanecerse como un sueño. Adrian observó su reencuentro con complejas emociones, jugando en sus rasgos ancestrales, la gratitud mezclándose con la posesividad, la esperanza luchando con la paciencia calculadora de un depredador que finalmente había acorralado a su presa. Otras figuras emergieron de las sombras de la mansión, mientras Gabriel llevaba a Sofía más adentro de sus laberínticos salones, seres pálidos que se movían con gracia inhumana y la observaban con ojos que contenían siglos de experiencia. Sofía se dio cuenta con creciente inquietud de que no solo había entrado en una casa, sino en un santuario para criaturas que no deberían existir, un refugio donde los vampiros vivían según sus propias leyes antiguas, y ahora estaba completamente a su merced. Esa noche, Adrian llevó a Sofía a la vasta biblioteca de la mansión, sus estanterías extendiéndose desde el suelo hasta un techo imposiblemente alto, llenas de libros en idiomas que no podía reconocer, junto a volúmenes que parecían susurrar cuando pasaba. Antiguos sillones de cuero se sentaban ante una chimenea lo suficientemente grande como para asar un ciervo entero. Y fue aquí donde Adrian finalmente le contó la historia completa de Gabriel, su voz llevando el peso de los siglos mientras explicaba la maldición que había destruido la infancia de su hijo. Había sido un rey cruel, admitió Adrian sin intentar excusarse o justificarse, un señor vampiro que conquistaba territorios a través del terror sistemático, que trataba las vidas humanas como recursos para ser consumidos en lugar de tesoros para ser protegidos. Su transformación de monstruo a padre había comenzado cuando conoció a Helena, una mujer humana cuya bondad y coraje despertaron gradualmente algo en él que había creído perdido para siempre, pero su historia de amor había terminado en tragedia cuando ella murió al dar a luz a su hijo medio vampiro. La maldición había sido lanzada por Morgana, una bruja de inmenso poder que buscaba castigar los siglos de oscuridad de Adrian, asegurándose de que su mayor amor se convirtiera en su mayor tormento. Gabriel estaría por siempre atrapado entre la naturaleza humana y vampírica, envejeciendo lo suficientemente lento como para ver a los niños normales crecer y morir mientras él permanecía atrapado en la infancia,
incapaz de acceder plenamente a sus poderes de vampiro, y maldito con una sordera que representaba la histórica negativa de Adrian a escuchar las súplicas de piedad de sus víctimas. La maldición solo podía romperse con amor puro, dado libremente, explicó Adrian, pero sus intentos de forzar el afecto de los humanos habían fracasado porque el amor coaccionado no era puro, y el amor comprado no era libre. El genuino cuidado de Sofía por Gabriel, no contaminado por el conocimiento de su naturaleza sobrenatural, representaba la primera esperanza real que Adrian había sentido en siglos, pero la maldición contenía un giro cruel que hizo que la sangre de Sofía se helara. Si ella alguna vez intentaba irse antes de que la maldición se rompiera, Gabriel perdería la capacidad de comunicarse por completo, atrapado en un aislamiento total que lentamente lo volvería loco. Sofía se sintió manipulada y atrapada, comprendiendo que su compasión por Gabriel había sido utilizada como un arma en su contra, que Adrian había ocultado deliberadamente esta información crucial hasta que ella ya estuviera emocionalmente involucrada en el bienestar del niño. Sin embargo, cuando miró la expresión esperanzada de Gabriel, vio la confianza brillando en sus ojos pálidos, se encontró incapaz de abandonarlo a la crueldad de la maldición, aceptando quedarse e intentar la imposible tarea de romper una magia que había perdurado durante décadas. Adrian le proporcionó aposentos que eran lujosos más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado, una suite de habitaciones decoradas con antigüedades que valían más que las casas de la mayoría de la gente, con ventanas que daban a jardines donde flores de floración nocturna brillaban con su propia luz fosforescente. Le prometió que no le faltaría de nada durante su estancia, que se le proporcionaría toda comodidad, que se anticiparía a cada necesidad, pero la verdad no dicha pendía entre ellos como una espada. Tendría todo, excepto la libertad de irse. Sofía comenzó su nueva vida en la mansión Blackthorn con una mezcla de asombro y creciente inquietud, continuando la educación de Gabriel en materias que iban mucho más allá del lenguaje de signos básico para incluir literatura, matemáticas y filosofía. Las habilidades de aprendizaje sobrenaturales de Gabriel le permitieron absorber conocimientos a un ritmo imposible, dominando en días conceptos que deberían haber llevado meses. Pero Sofía se centró en enseñarle cosas que su crianza aislada nunca le había proporcionado: emociones humanas, empatía y los marcos morales que distinguían el bien del mal. Los otros residentes de la mansión se le revelaron gradualmente, mientras se asentaba en su papel de maestra y prisionera involuntaria de Gabriel. Marcus, el antiguo lugarteniente de Adrian, era una criatura de violencia, apenas controlada, que veía a Sofía como una distracción temporal de asuntos más serios, sus ojos pálidos siguiendo sus movimientos con cálculo depredador cada vez que sus caminos se cruzaban en los interminables pasillos de la mansión. Elena, una vampira que compartía el nombre de la madre fallecida de Gabriel, se convirtió en la reacia aliada de Sofía. Su propia trágica historia, creando un vínculo de comprensión entre ellas, mientras navegaban por la compleja política de un hogar inmortal. Dante, un vampiro más nuevo, que conservaba más de sus recuerdos y compasión humanos, simpatizaba abiertamente con la situación de Sofía y comenzó a enseñarle las reglas no escritas que gobernaban la vida en la mansión Blackthorn. Gabriel floreció bajo la atención constante de Sofía, su progreso superando incluso las esperanzas más optimistas de Adrian, mientras aprendía no solo a comunicarse, sino a comprender conceptos humanos complejos como la amistad, la lealtad y el amor sacrificial. Sofía creó lecciones que iban mucho más allá de las materias académicas, enseñando a Gabriel sobre la moralidad a través de historias y ejemplos.
ayudándole a desarrollar la inteligencia emocional que su naturaleza vampírica y su crianza aislada nunca le habían permitido explorar. Observó con creciente asombro cómo el niño comenzaba a mostrar cualidades que parecían más humanas que vampíricas: compasión por los demás, angustia cuando presenciaba el sufrimiento y un genuino deseo de ayudar en lugar de dominar. Mientras tanto, Sofía se encontró navegando una relación cada vez más compleja con Adrian, quien demostró ser capaz de una ternura sobrecogedora al interactuar con su hijo, pero mostraba un control despiadado sobre su aquelarre que le recordaba constantemente su naturaleza monstruosa. Fue testigo de su violencia casual al disciplinar a vampiros que le disgustaban, vio el miedo que inspiraba en criaturas que eran depredadoras por sí mismas, y gradualmente comprendió que su amor por Gabriel era quizás la única emoción genuinamente humana que conservaba. Sin embargo, también vio su vulnerabilidad cuando pensaba que no era observado, la forma en que observaba el progreso de Gabriel con una esperanza desesperada, la cuidadosa distancia que mantenía para evitar corromper la creciente humanidad de su hijo con su propia oscuridad. Las interacciones de Adrian con la propia Sofía eran cuidadosamente controladas, educadas y formales en la superficie, mientras contenían corrientes subterráneas de posesividad que le erizaban la piel de inquietud. Le proporcionó todo lo que solicitó para la educación de Gabriel, se anticipó a sus necesidades antes de que las expresara, y la trató con una cortesía que se sentía más peligrosa que la hostilidad abierta, porque le recordaba constantemente que era valiosa para él solo mientras sirviera a sus propósitos. El colgante que le había dado permanecía cálido contra su piel, su superficie plateada, reflejando la luz de maneras que parecían antinaturales. Y solo después de semanas de vivir en la mansión, Sofía se dio cuenta de su verdadero propósito. Durante uno de sus paseos por los jardines, perpetuamente empañados por la niebla, intentó aventurarse más allá de los terrenos, solo para encontrarse, inexplicablemente, dando vueltas, caminando en círculos, a pesar de seguir lo que deberían haber sido caminos rectos. El colgante se calentó contra su pecho cuando se acercaba a los límites de la mansión, su calor volviéndose incómodo cuando persistía en intentar irse. Y finalmente comprendió que el regalo de Adrian no era solo un medio de comunicación, sino una correa sobrenatural que le impedía escapar de la montaña. El conocimiento de que estaba verdaderamente atrapada, que incluso si decidía abandonar a Gabriel y huir, el colgante aseguraría su regreso al dominio de Adrian, llenó a Sofía de una desesperación que amenazaba con abrumar su compostura, cuidadosamente mantenida, mientras se daba cuenta del alcance total de la manipulación y el control del rey vampiro. Las lecciones de Sofía con Gabriel evolucionaron más allá de la simple comunicación hacia algo mucho más profundo. A medida que comenzaba a enseñarle sobre el mundo, más allá de las nieblas perpetuas de la mansión Blackthorn, compartiendo historias de bondad humana, amistad y los principios morales que gobernaban una sociedad decente. Gabriel absorbía estos conceptos con su habilidad de aprendizaje sobrenatural, pero sus preguntas revelaban la inquietante realidad de su crianza, de maneras que helaban la sangre de Sofía con una creciente comprensión de la oscuridad que los rodeaba. Durante una lección sobre ayudar a los demás, Gabriel mencionó casualmente haber visto a su padre alimentarse de viajeros que se perdían en las carreteras de la montaña, describiendo el proceso con la curiosidad distante de un niño que habla de un insecto interesante, preguntándole a Sofía si estaba mal herir a personas que no importaban, porque su padre siempre le había dicho que algunas vidas tenían más valor que otras.
Sofía luchó por mantener la compostura mientras explicaba conceptos de dignidad humana inherente y la santidad de la vida. Observando los etéreos rasgos de Gabriel arrugarse con concentración mientras procesaba ideas que contradecían todo lo que su crianza vampírica le había enseñado sobre el orden natural del depredador y la presa, se dio cuenta con creciente horror de que no estaba simplemente enseñando lenguaje o materias académicas, sino intentando inculcar una brújula moral en un niño que había sido criado por criaturas que veían a los humanos como ganado, que las inocentes preguntas de Gabriel sobre la violencia y la muerte revelaban una visión del mundo moldeada por siglos de crueldad casual. Sus pacientes explicaciones sobre la empatía, la compasión y la importancia de proteger a los inocentes comenzaron a transformar no solo a Gabriel, sino toda la atmósfera de la mansión, a medida que otros vampiros observaban sus enseñanzas con creciente fascinación. Elena comenzó a asistir a sus lecciones desde las sombras, sus rasgos ancestrales reflejando una profunda contemplación, mientras escuchaba las explicaciones de Sofía sobre el perdón y las segundas oportunidades, conceptos que parecían extraños pero convincentes para una criatura que había pasado siglos definida por la violencia y la supervivencia. Durante una discusión particularmente conmovedora sobre la redención, Elena se acercó a Sofía en privado para confesarle que había comenzado a cuestionar acciones que había tomado sin pensar durante cientos de años, que ver la paciencia infinita de Sofía con Gabriel había despertado algo que creía perdido para siempre, en su naturaleza vampírica. Dante se volvió más abiertamente solidario con la influencia de Sofía, desafiando algunas de las órdenes más duras de Adrian, a la que Larre con argumentos arraigados en los marcos morales que Sofía le estaba enseñando a Gabriel, creando una tensión dentro de la jerarquía vampírica que había permanecido inalterada durante siglos. Marcus, el antiguo lugarteniente de Adrian, observaba estos acontecimientos con creciente alarma, advirtiendo a su amo que la influencia de la mujer humana estaba socavando los cimientos mismos de su sociedad sobrenatural, que los vampiros que comenzaran a pensar como humanos, inevitablemente, perderían la ventaja depredadora que aseguraba su supervivencia. Adrian observaba la creciente influencia de Sofía sobre su dominio con emociones que luchaban constantemente dentro de su corazón ancestral, agradecido más allá de toda medida por la notable transformación de su hijo, pero cada vez más amenazado por la forma en que su mundo cuidadosamente controlado parecía cambiar en torno a la perspectiva humana de Sofía. El progreso de Gabriel superó incluso las esperanzas más optimistas de Adrian a medida que el niño desarrollaba una empatía genuina por los demás, mostrando angustia cuando se enteraba del sufrimiento y expresando el deseo de ayudar en lugar de dominar. Pero estas mismas cualidades que demostraban que la maldición podría estar rompiéndose también representaban un desafío a la autoridad absoluta de Adrian. Cuando Sofía sugirió durante una cena familiar que Gabriel podría beneficiarse de interactuar con otros niños de su edad aparente, que la socialización era crucial para un desarrollo saludable, la posesividad de Adrian explotó en una ira que sacudió los antiguos cimientos de la mansión. Su furia transformó sus hermosos rasgos en algo monstruoso mientras declaraba que Gabriel nunca abandonaría la seguridad de la mansión Blackthorn, que el mundo exterior era demasiado peligroso para una criatura atrapada entre la naturaleza humana y vampírica. Su voz con matices de mando, que hicieron que cada vampiro en la sala se encogiera con sumisión instintiva. Sofía lo vio claramente en ese momento, no como la torturada figura romántica que a veces había imaginado, sino como el depredador que la había reclamado, cuyo amor por su hijo era real, pero cuya naturaleza controladora destruiría todo lo que tocara en lugar de arriesgarse a perder el control. Mientras tanto,
La desaparición de Sofía de Ravenshollow no había pasado desapercibida para quienes se preocupaban por ella, particularmente Maya Rodríguez, su amiga más cercana y compañera camarera que había cubierto los turnos de Sofía en la cafetería sin explicación durante semanas. La suposición inicial de Maya de que Sofía finalmente había actuado sobre sus sueños de viajar más allá del pueblo de montaña dio paso a una creciente preocupación cuando Sofía no respondió a los mensajes ni recogió su último cheque de la señora Chen. Maya comenzó a investigar las últimas actividades conocidas de Sofía, rastreando sus pasos hasta la biblioteca, donde la señora Hartwell admitió a regañadientes que Sofía había estado investigando leyendas locales de vampiros con creciente desesperación. Luego, a su apartamento donde el correo se acumulaba sin abrir y las plantas morían por negligencia. Cuando Maya se acercó a la policía local para presentar una denuncia de persona desaparecida, encontró una extraña resistencia por parte del sheriff Davidson, cuyos ojos parecían nublarse cada vez que mencionaba el nombre de Sofía, sus respuestas volviéndose evasivas y despectivas de maneras que sugerían una influencia sobrenatural en lugar de una indiferencia natural. La persistencia de Maya la llevó a descubrir que las autoridades locales habían sido sutilmente controladas por Adrian durante décadas, sus mentes tocadas por el glamour vampírico que les impedía investigar cualquier cosa relacionada con la mansión Blackthorn, una protección sobrenatural que había permitido que el aquelarre de Adrian existiera sin ser molestado mientras mantenía la ilusión de una vida normal de pueblo pequeño. Maya comenzó su propia investigación con la determinación de alguien que se negaba a aceptar explicaciones sobrenaturales a pesar de la creciente evidencia, siguiendo carreteras de montaña que parecían cambiar y transformarse cuando intentaba localizar la legendaria mansión, siempre regresando justo cuando la niebla comenzaba a oscurecer su visión. De vuelta en la mansión Blackthorn, el aislamiento de Sofía comenzó a tener un grave costo psicológico a medida que las semanas se convertían en meses sin contacto con el mundo exterior, su depresión manifestándose de maneras que ni siquiera el notable progreso de Gabriel podía aliviar por completo. Echaba de menos la simple libertad de elegir su propio horario, de caminar al pueblo a por comestibles, de tener conversaciones con personas que no veían a los humanos como comida o mascotas divertidas, la autonomía básica que nunca había apreciado hasta que le fue arrebatada. Adrian intentó consolarla con regalos cada vez más elaborados, encargando un pabellón de jardín donde pudiera enseñar a Gabriel bajo la luz natural del sol, llenando sus aposentos con libros y materiales de arte y todo lujo que pudiera imaginar. Pero Sofía reconoció estas ofrendas por lo que eran, hermosas cadenas diseñadas para hacer su cautiverio más placentero. Cuando finalmente reunió el valor para preguntarle a Adrian si podía visitar su apartamento para recoger objetos personales, quizás ver a Maya para asegurarle a su amiga que estaba a salvo, la negativa de Adrian fue absoluta e inflexible. Su explicación de que el mundo exterior planteaba demasiados peligros, que estaba más segura bajo su protección, reveló la profundidad de su posesividad de maneras que hicieron que Sofía se diera cuenta de que se había convertido en algo más que una maestra para Gabriel. Era una posesión que Adrian nunca liberaría voluntariamente. Gabriel, con su inteligencia emocional ahora altamente desarrollada gracias a la paciente enseñanza de Sofía, comenzó a sentir la creciente tensión entre su padre y su amada maestra, notando los períodos de tristeza de Sofía y las crecientes muestras de comportamiento controlador de Adrian. Por primera vez en su joven existencia, Gabriel comenzó a cuestionar la autoridad absoluta de su padre, preguntándose si los principios morales que Sofía le enseñaba podrían aplicarse incluso al rey vampiro que había moldeado toda su visión del mundo.
Durante una lección sobre la libertad y la elección personal, temas que Sofía abordaba con cuidadosa neutralidad a pesar de su relevancia personal, Gabriel le preguntó directamente si era feliz viviendo en la mansión. Sofía se encontró incapaz de mentirle al niño de corazón puro que confiaba en ella por completo, admitiendo con lágrimas en los ojos que extrañaba su antigua vida y se sentía atrapada a pesar de su amor por él. Gabriel escuchó con la seria atención que prestaba a todas las enseñanzas de Sofía y luego demostró el crecimiento moral que ella había cultivado en él al tomar una decisión que lo cambiaría todo. Esa noche, Gabriel se acercó a su padre en el gran salón de la mansión, donde Adrian celebraba corte con su aquelarre, la pequeña figura del niño eclipsada por los antiguos vampiros que habían servido a Adrian durante siglos. Usando el lenguaje de signos que Adrian había aprendido específicamente para comunicarse con su hijo, Gabriel solicitó que se le diera a Sofía la libertad de elegir si quedarse en la mansión o regresar a su antigua vida, argumentando con la lógica moral que Sofía le había enseñado que el amor no podía ser forzado y que cuidar verdaderamente de alguien significaba desear su felicidad por encima de los propios deseos. La reacción de Adrian, a lo que percibió como la traición de Gabriel, fue explosiva y reveladora. Su fachada cuidadosamente mantenida de comportamiento civilizado desmoronándose mientras rugía que Sofía pertenecía a su familia ahora, que había aceptado su protección y no podía simplemente abandonar sus responsabilidades para con el bienestar de Gabriel. Le prohibió a Gabriel tener más contacto con Sofía a menos que ella se comprometiera plenamente con su familia sobrenatural, amenazando con separarlos permanentemente si Gabriel continuaba poniéndose del lado del sentimiento humano sobre el pragmatismo vampírico. Sofía observó esta confrontación con una creciente comprensión de que la maldición podría estar rompiéndose realmente a medida que Gabriel demostraba empatía, razonamiento moral y un amor que trascendía sus propios deseos. Pero la posesividad de Adrian amenazaba con deshacer todo su progreso al obligar a Gabriel a elegir entre su padre y su maestra. Esa noche, Sofía tomó la desesperada decisión de intentar escapar de la mansión Blackthorn usando habilidades que Dante le había enseñado en secreto durante sus conversaciones privadas, conocimientos sobre las barreras sobrenaturales que protegían la propiedad y las estrechas ventanas de oportunidad cuando podrían ser eludidas. Esperó hasta la hora más profunda de la noche, cuando incluso los vampiros descansaban, y luego usó pasajes ocultos que Dante le había mostrado para navegar alrededor de las defensas mágicas más obvias de la mansión, su corazón latiendo con fuerza mientras se abría paso a través de jardines donde las flores de floración nocturna parecían susurrar advertencias. El colgante alrededor de su cuello se calentó cada vez más a medida que se acercaba a los límites de la propiedad, su superficie de plata quemándole la piel mientras se obligaba a continuar a pesar de la compulsión sobrenatural de regresar. De hecho, llegó al borde del dominio de Adrian, de pie en la línea de árboles donde comenzaba el bosque normal de la montaña, más allá de la niebla perpetua que envolvía la mansión, antes de que Adrian apareciera con una velocidad inhumana para bloquear su camino. Su furia por su intento de traición lo transformó en algo genuinamente monstruoso, los colmillos extendiéndose mientras sus ojos ardían con luz depredadora, su voz llevando la ira acumulada de siglos mientras amenazaba con borrar por completo los recuerdos que Gabriel tenía de ella y mantenerla como prisionera sin propósito si alguna vez intentaba dejarlo de nuevo. El corazón roto de Sofía al darse cuenta de que la huida era imposible, que nunca volvería a ver su antigua vida, que Gabriel crecería creyendo que ella lo había abandonado voluntariamente, desencadenó algo inesperado en el niño que había estado observando desde una ventana del piso de arriba.
Gabriel apareció en el jardín como un fantasma pálido, sus pequeñas manos moviéndose frenéticamente en un desesperado lenguaje de signos, mientras se interponía entre Sofía y su padre, signando por favor y amor, con una emoción tan pura que la antigua maldición que lo ataba finalmente comenzó a resquebrajarse. La reacción mágica se manifestó como un destello de luz brillante que cegó temporalmente a todos los presentes, acompañado de un sonido como de cristal rompiéndose que resonó por toda la montaña mientras aparecía la primera fractura real en la magia que había mantenido a Gabriel prisionero durante décadas, demostrando que la paciente enseñanza de Sofía había despertado algo lo suficientemente poderoso como para desafiar el antiguo hechizo de la bruja. La onda de choque mágica que surgió de la súplica desesperada de Gabriel se extendió desde la mansión Blackthorn como una piedra lanzada en aguas tranquilas, su resonancia sobrenatural penetrando las antiguas barreras que durante mucho tiempo habían ocultado el dominio de Adrian de otras criaturas de la oscuridad. En las profundidades de las cuevas de la montaña, donde las manadas de hombres lobos se guarecían durante los meses de invierno, los lobos alfa levantaron la cabeza del sueño mientras la ruptura parcial de la maldición enviaba temblores a través del tejido místico que conectaba a todos los seres sobrenaturales de la región. Antiguos rencores volvieron a la vida mientras los líderes de las manadas recordaban territorios robados por el rey vampiro siglos atrás, lobos jóvenes abatidos por la despiadada expansión de su dominio, y la caza sistemática que había llevado a su especie a los confines más lejanos de la naturaleza. En un laboratorio de una torre escondido en las ruinas de un monasterio medieval, Morgana la bruja sintió que la maldición que había elaborado con tan cuidadosa precisión comenzaba a agrietarse y astillarse, su estructura mágica desestabilizándose de maneras que no había anticipado cuando ató por primera vez a Gabriel entre mundos. Sus rasgos eternos se torcieron con una mezcla de satisfacción y preocupación al darse cuenta de que su hechizo finalmente mostraba signos de romperse, pero no de la manera controlada que había previsto. Su desintegración amenazando con liberar energías que podrían abrir agujeros en la propia realidad. Morgana comenzó a reunir sus artefactos mágicos más potentes, preparándose para un viaje que había pospuesto durante décadas, mientras esperaba que la maldición siguiera su curso natural, sabiendo que la intervención era ahora necesaria antes de que el hijo de Adrian alcanzara la verdadera libertad o muriera en el intento. Otras entidades antiguas a lo largo de la cordillera se agitaron a medida que la perturbación sobrenatural las alcanzaba, criaturas que habían aprendido a evitar la mansión Blackthorn a través de siglos de sabiduría duramente ganada, ahora sintiendo debilidad en las defensas del rey vampiro. Dragones que dormían en las cuevas más profundas abrieron ojos como oro fundido, considerando si finalmente había llegado el momento de reclamar territorios perdidos por la expansión de Adrian, mientras que los espíritus del bosque susurraban advertencias a través de los árboles doblados por el viento sobre la inminente convergencia de poderes que no se habían enfrentado en conflicto abierto durante generaciones. En la mansión Blackthorn, Sofía cayó de rodillas en el jardín, donde la furia de Adrian había sido interrumpida por la milagrosa intervención de Gabriel, su mente tambaleándose por la reacción mágica y la terrible comprensión de que la huida era verdaderamente imposible. El colgante de plata alrededor de su cuello había dejado una marca de quemadura en su piel durante su fallido intento de fuga. Su calor sobrenatural, un recordatorio de las cadenas invisibles que la ataban a este lugar con más seguridad que cualquier restricción física podría hacerlo. Adrian permanecía inmóvil junto al límite de la propiedad,
sus rasgos inhumanos todavía contorsionados por la ira, pero sus ojos reflejando una creciente incertidumbre mientras procesaba lo que las acciones de Gabriel podrían significar para la maldición que había definido su existencia durante tanto tiempo. El propio Gabriel se tambaleó, la energía mágica que de alguna manera había canalizado, dejándolo débil y desorientado, pero sus ojos pálidos permanecían fijos en Sofía con una preocupación desesperada que trascendía su propio malestar. En los días que siguieron a la confrontación en el jardín, Sofía cayó en una profunda desesperación que ninguna cantidad de lujo o comodidad podía aliviar. Su espíritu aplastado por el conocimiento de que Adrian nunca la liberaría voluntariamente y que cualquier intento de escape futuro probablemente resultaría en el borrado completo de la memoria de Gabriel. Se movía a través de sus rutinas diarias como una sonámbula, enseñando a Gabriel con precisión mecánica, mientras su corazón permanecía insensible a todo, excepto a la creciente certeza de que pasaría el resto de su vida como una hermosa prisionera en una pesadilla gótica. Gabriel, con su inteligencia emocional, ahora finamente sintonizada con los estados de ánimo de Sofía, sintió su profunda tristeza y tomó una decisión que conmocionó a todos en la mansión. Se negó a participar en las actividades familiares de los vampiros, rechazando la sangre que su naturaleza medio vampiro requería para su sustento, esencialmente declarando una huelga de hambre que continuaría hasta que su padre liberara a su amada maestra. Adrian observó cómo la condición de su hijo se deterioraba con creciente alarma a medida que la vitalidad sobrenatural de Gabriel comenzaba a desvanecerse, la ya pálida piel del niño adquiriendo una cualidad translúcida que lo hacía parecer fantasmal, incluso para los ojos de vampiros acostumbrados a la belleza antinatural. Marcus y otros miembros del aquelarre instaron a su amo a simplemente alimentar a Gabriel a la fuerza o usar la compulsión vampírica para romper su resistencia, pero Adrian reconoció que tal brutalidad desharía todo el trabajo de Sofía en despertar la humanidad de Gabriel, destruyendo potencialmente el progreso que representaba su única esperanza de romper la maldición. Por primera vez en siglos, Adrian se enfrentó a una situación en la que su autoridad absoluta no tenía sentido, donde las amenazas y la violencia no podían resolver el problema que amenazaba con destruir todo lo que más valoraba en la existencia. Su control cuidadosamente mantenido sobre el aquelarre comenzó a resquebrajarse a medida que otros vampiros susurraban entre ellos sobre la aparente debilidad de su amo, cuestionando si un rey que no podía controlar a un niño medio vampiro merecía su continua lealtad y obediencia. Mientras tanto, en Raven's Hollow, la incesante búsqueda de Maya de su amiga desaparecida había llegado a un punto de desesperación que la llevó a un comportamiento cada vez más peligroso, siguiendo carreteras de montaña sola por la noche y acercándose a extraños con preguntas que la marcaban como alguien que sabía demasiado sobre cosas que debían permanecer ocultas. Su persistencia finalmente dio sus frutos cuando se encontró con Dante durante una de sus raras expediciones de suministros al pueblo, reconociendo algo diferente en el pálido joven que se movía con gracia inhumana por los estrechos pasillos de la ferretería. Los propios orígenes humanos de Dante, aunque siglos en el pasado, le permitieron reconocer la determinación y la desesperación de Maya de maneras que resonaban con los recuerdos de su vida mortal antes de que el mordisco de Adrian lo transformara en algo completamente diferente. Aunque no podía traicionar directamente a su amo sin enfrentarse a consecuencias que probablemente resultarían fatales, Dante comenzó a proporcionar a Maya pistas crípticas sobre la ubicación de Sofía y la verdad sobrenatural que subyacía a la fachada de normalidad cuidadosamente mantenida de Raven's Hollow.
Hablaba en acertijos y sugerencias, mencionando viejas leyendas sobre criaturas que se alimentaban de algo más que comida, sobre mansiones ocultas en una niebla perpetua, donde el tiempo se movía de manera diferente que en el mundo de abajo, sobre mujeres jóvenes que habían desaparecido a lo largo de las décadas solo para ser vistas ocasionalmente en compañía de figuras pálidas que nunca envejecían. Maya absorbió estas pistas con la determinación de alguien que se negaba a abandonar la esperanza, comenzando a armar una imagen de fuerzas sobrenaturales que su mente racional luchaba por aceptar, pero que su corazón reconocía como la única explicación para la desaparición de Sofía. De vuelta en la mansión, Elena se acercó a Sofía durante uno de sus solitarios paseos por los jardines cubiertos de niebla, los rasgos de la antigua vampira reflejando una simpatía nacida de siglos de sufrimiento similar. Elena reveló que una vez había amado a un hombre humano en las primeras décadas de su existencia no muerta, un amable erudito que le había mostrado destellos de la humanidad que creía perdida para siempre, pero su relación había terminado en tragedia cuando los celos de Adrian lo llevaron a drenar la vida de su amante como castigo por las lealtades divididas de Elena. Vio la historia repitiéndose en la situación de Sofía, reconociendo la misma obsesión posesiva que había destruido su propia oportunidad de redención, y decidió ayudar a Sofía a pesar de los riesgos de desafiar la voluntad de su amo. Elena comenzó a enseñarle a Sofía sobre las debilidades de los vampiros y los pasajes ocultos de la mansión, compartiendo conocimientos que podrían potencialmente salvarle la vida si las circunstancias se volvían lo suficientemente desesperadas como para justificar una confrontación directa con el poder sobrenatural de Adrian. Le explicó cómo los vampiros podían ser incapacitados temporalmente por ciertas combinaciones de hierbas y plata, cómo la antigua arquitectura de la mansión contenía rutas secretas entre habitaciones que incluso Adrian había olvidado a lo largo de los siglos. Y lo más importante, cómo funcionaba la compulsión vampírica y cómo podía resistirse a través de técnicas mentales que requerían una enorme fuerza de voluntad, pero no eran imposibles de dominar. La condición de Gabriel continuó empeorando a medida que la maldición, parcialmente rota, lo dejaba atrapado entre la naturaleza humana y vampírica, de maneras que causaban un dolor físico creciente. Su pequeño cuerpo, luchando por procesar energías sobrenaturales que no tenían una salida o resolución adecuada. Sofía observaba con creciente desesperación cómo el niño que había llegado a amar como a un hijo sufría las consecuencias de su intento de protegerla, dándose cuenta de que salvar a Gabriel podría requerir sacrificios mucho mayores que su libertad o su vida anterior. El deterioro del niño la obligó a enfrentar la posibilidad de que romper la maldición por completo pudiera exigir el precio final, no solo su autonomía o su existencia humana, sino potencialmente su propia vida. Durante los peores episodios de dolor de Gabriel, cuando las fuerzas sobrenaturales luchaban dentro de su pequeño cuerpo, Sofía lo sostenía mientras él convulsionaba con energías que no tenían expresión natural, su corazón rompiéndose al comprender que su paciente enseñanza había despertado algo en él que su naturaleza maldita no podía contener adecuadamente. Adrian observaba estas escenas con creciente agonía, dividido entre su amor por su hijo y su necesidad posesiva de retener a Sofía, comenzando finalmente a comprender que sus deseos egoístas podrían ser precisamente lo que destruyera la oportunidad de libertad de Gabriel. La crisis alcanzó su punto álgido cuando Morgana llegó a la mansión Blackthorn sin previo aviso ni invitación, su poder ancestral permitiéndole penetrar las defensas de Adrian tan fácilmente como la niebla matutina fluye entre las ramas de los árboles.
La bruja apareció en el gran salón de la mansión durante la hora de la cena, cuando todo el aquelarre estaba presente. Su belleza eterna terrible de contemplar mientras examinaba a los vampiros reunidos con ojos que habían presenciado el auge y la caída de imperios. La presencia de Morgana llenó el aire con una energía crepitante que hizo que incluso los vampiros más antiguos retrocedieran con miedo instintivo, su poder representando fuerzas que precedían a su especie por milenios y que exigían respeto de todas las criaturas sobrenaturales, independientemente de su fuerza individual. Reveló que la inestabilidad de la maldición la había sacado de su retiro en la montaña, que la estructura mágica que había elaborado tan cuidadosamente comenzaba a desmoronarse de maneras que podrían resultar catastróficas si no se controlaban, creando potencialmente grietas dimensionales que expondrían tanto al mundo humano como al sobrenatural a peligros que ninguno estaba preparado para enfrentar. Morgana explicó que su maldición original había sido diseñada con múltiples finales posibles, cada uno reflejando diferentes aspectos de la lección que pretendía enseñar a Adrian sobre las consecuencias de sus siglos de crueldad y egoísmo. La maldición podía romperse a través del amor puro dado libremente, como había previsto originalmente, pero también podía transferirse a otro receptor dispuesto que eligiera aceptar la carga de Gabriel por devoción desinteresada, o podía completarse por la fuerza a través de una intervención mágica que ataría para siempre a Gabriel a su estado actual mientras evitaba un mayor deterioro. Le ofreció a Adrian un trato que resolvería la crisis, pero que requería elecciones que desafiaban todo lo que creía entender sobre el amor y el sacrificio. Sofía podría volverse inmortal como ellos, atándola a la mansión para siempre, pero permitiéndole permanecer con Gabriel como una igual en lugar de una prisionera, o la maldición podría transferirse a Sofía por completo, dejándola sorda y aislada, mientras Gabriel obtenía total libertad para elegir su propio camino. Adrian se enfrentó a una decisión que le exigía poner el bienestar de otra persona por encima de sus propios deseos por primera vez en su existencia sobrenatural, mientras que Gabriel, comprendiendo la terrible elección a través de las traducciones de Sofía, signaba desesperadas protestas contra cualquier solución que pudiera herir a su amada maestra. El antiguo salón quedó en silencio, excepto por el crepitar de la energía sobrenatural, mientras todos los presentes esperaban la respuesta de Sofía, el peso de los siglos presionando un momento que determinaría el destino de todos aquellos a quienes había llegado a querer en este extraño mundo de sombras y magia ancestral. Sofía se levantó lentamente de su silla, su coraje humano, una llama brillante en la oscuridad que la rodeaba, y anunció su decisión con una dignidad tranquila que infundió respeto incluso a criaturas que habían olvidado lo que significaba la moralidad. Aceptaría los términos de Morgana, pero con modificaciones propias que asegurarían que la libertad de Gabriel llegara sin destruir la oportunidad de felicidad o redención de nadie más. Sofía se mantuvo en el centro de la atención de Morgana, como la llama de una vela que se niega a ser extinguida por la oscuridad sobrenatural que la rodeaba por todos lados, su voz resonando en el antiguo salón con una fuerza sorprendente mientras exponía sus términos para aceptar la transferencia de la maldición. Aceptaría voluntariamente la carga de Gabriel, pero solo si se cumplían ciertas condiciones que asegurarían su futura libertad y la redención de Adrian de siglos de comportamiento depredador. A Gabriel se le debía dar la opción, al alcanzar la madurez, de permanecer como vampiro o volverse completamente humano, sin coerción ni manipulación por parte de su padre o del aquelarre, y Adrian debía liberar su control sobrenatural sobre las autoridades de Ravens Hollow,
cesando la alimentación de viajeros inocentes que había sostenido a sus vampiros durante generaciones, mientras encontraba alternativas éticas que no implicaran asesinato o dominación mental. Morgana escuchó las demandas de Sofía con una creciente diversión que brillaba en sus ojos ancestrales como la luz de las estrellas en la escarcha invernal, claramente entretenida por la audacia de una mujer mortal dictando términos a poderes que habían existido desde antes de que la civilización humana comenzara a registrar su historia. La bruja aceptó las modificaciones de Sofía con un elegante asentimiento, explicando que tal coraje y altruismo en realidad fortalecían el trabajo mágico en lugar de complicarlo, que el verdadero sacrificio requería una elección consciente en lugar de una sumisión ciega a los crueles caprichos del destino. Adrian observó estas negociaciones con creciente desesperación, reconociendo que Sofía estaba a punto de pagar el precio final por sus fracasos como padre y rey, pero también comprendiendo que cualquier intento de interferir probablemente condenaría a Gabriel a permanecer atrapado para siempre entre mundos. Morgana los condujo a las profundidades de la mansión Blackthorn, más allá de donde Sofía se había aventurado, por escalones de piedra desgastados por siglos de paso, a través de corredores donde la luz de las antorchas parpadeaba contra paredes cubiertas de símbolos que parecían retorcerse y cambiar al ser observados directamente. La cámara ceremonial yacía en el corazón de la mansión como una joya anidada en piedra protectora, su suelo circular incrustado con metales preciosos que formaban intrincados patrones geométricos diseñados para canalizar y enfocar energías sobrenaturales. Antiguas runas talladas en las paredes pulsaban con su propia luz fosforescente, mientras cristales suspendidos del techo abovedado zumbaban con un poder apenas contenido que hacía que el aire mismo se sintiera denso y eléctrico. Sofía se paró en el centro de la cámara con Gabriel a su lado, sus manos entrelazadas mientras Morgana comenzaba a tejer hechizos en lenguas que precedían al habla humana, su voz subiendo y bajando en ritmos que resonaban a través de los huesos, la sangre y el alma. El trabajo mágico comenzó lentamente, casi con delicadeza, mientras Sofía sentía una sutil atenuación del sonido a su alrededor, las conversaciones volviéndose apagadas, como si se escucharan a través de un grueso cristal o desde grandes distancias. Gabriel jadeó cuando los primeros susurros de sonido llegaron a sus oídos después de años de completo silencio, sus ojos pálidos abriéndose de par en par con asombro y terror, mientras experimentaba la abrumadora riqueza de un mundo lleno de ruido, música y voces que pronunciaban palabras que de repente podía entender. Adrian permanecía en el borde de la cámara, con los miembros de su aquelarre, sus rasgos ancestrales, reflejando siglos de culpa acumulada, mientras observaba a Sofía sacrificarse por el hijo que no había logrado proteger, comprendiendo finalmente que el verdadero amor requería poner el bienestar de otro por encima de los propios deseos, incluso cuando esa elección traía un dolor insoportable. La intensidad del ritual aumentó a medida que el canto de Morgana se volvía más complejo, fuerzas sobrenaturales arremolinándose por la cámara como tormentas invisibles, mientras la audición de Sofía continuaba desvaneciéndose y los sentidos de vampiro mejorados de Gabriel comenzaban a manifestarse con una dramaticidad repentina. Su piel pálida adquirió una luminiscencia de otro mundo. Sus movimientos ganaron la gracia fluida que marcaba su herencia sobrenatural. Y sus ojos comenzaron a reflejar la luz como espejos a medida que los poderes latentes desde su nacimiento despertaban bajo la cambiante influencia de la maldición. Pero algo inesperado sucedió cuando las energías mágicas alcanzaron su máxima intensidad. Gabriel pudo percibir de repente
las fuerzas místicas en juego a su alrededor con una claridad cristalina, comprendiendo instintivamente cómo estaba estructurado el hechizo de Morgana y lo que le costaría a Sofía liberarlo de su existencia maldita. Escuchó el latido del corazón de Sofía, debilitándose a medida que el peso de la maldición se transfería a su cuerpo mortal. El sonido de su dolor golpeándolo como golpes físicos que destrozaron algo fundamental en su conciencia despierta. Por primera vez en su joven existencia, Gabriel experimentó el verdadero amor desinteresado, no como receptor, sino como alguien capaz de darlo libremente. Su conciencia emocional mejorada, combinándose con sus nuevos poderes de vampiro, para crear algo que no era ni completamente humano, ni completamente sobrenatural. La comprensión de que Sofía estaba sufriendo por él, que su sacrificio la condenaría al aislamiento que él había soportado mientras le otorgaba una libertad que ya no quería a tal precio, desencadenó una transformación que sorprendió a todos los presentes, incluida la propia Morgana. La herencia vampírica de Gabriel estalló con una fuerza que envió ondas de choque a través de la cámara ceremonial, los antiguos cristales resonando como campanas mientras el poder que había sido suprimido por la maldición finalmente encontraba su plena expresión. Pero en lugar de usar estas habilidades para beneficio personal, las volvió contra el propio trabajo de Morgana. Sus poderes recién despertados le permitieron percibir la estructura mágica de la maldición con perfecta claridad, comprendiendo que nunca se había tratado de recibir amor puro de otro, sino de aprender a dar ese amor libremente a pesar del costo personal. Sofía le había enseñado con paciente ejemplo lo que significaba la devoción desinteresada, y ahora él demostraba que sus lecciones habían echado raíces al elegir protegerla en lugar de aceptar la libertad que ella le ofrecía a través de su sacrificio. Gabriel interrumpió el ritual cuidadosamente construido por Morgana, con una fuerza sobrenatural canalizada a través de una pureza emocional que resultó ser más poderosa que siglos de conocimiento mágico acumulado. Su amor desesperado por Sofía, creando resonancias que destrozaron la arquitectura fundamental de la maldición. La reacción mágica que resultó cuando la intervención de Gabriel se encontró con el antiguo trabajo de Morgana creó efectos que nadie había anticipado, la realidad misma pareciendo doblarse y remodelarse alrededor de las fuerzas en conflicto, mientras la maldición se rompía de maneras que trascendían sus parámetros originales. En lugar de transferirse a Sofía o simplemente levantarse de Gabriel, la maldición se transformó por completo, su magia oscura convirtiéndose en algo luminoso y sanador, que dejó tanto a la maestra como al estudiante cambiados, pero libres de la prisión sobrenatural que había definido su relación. Gabriel conservó su audición recuperada y sus habilidades de vampiro recién manifestadas. Pero ganó algo igualmente precioso, un alma humana y una brújula moral que guiarían sus elecciones independientemente de su naturaleza sobrenatural, prueba de que la paciente enseñanza de Sofía había tenido éxito de maneras que iban más allá de romper lazos mágicos. La audición de Sofía regresó a medida que la transferencia fallida se revertía, pero su exposición a fuerzas mágicas tan intensas la dejó permanentemente cambiada de maneras sutiles. Su percepción humana mejorada para sentir auras y emociones sobrenaturales con una claridad que bordeaba la comunicación telepática. Lo más notable fue que se formó una conexión mental directa entre Sofía y Gabriel durante el caos mágico, permitiéndoles compartir pensamientos y sentimientos a cualquier distancia, un vínculo que aseguraba que nunca más enfrentarían el aislamiento o el malentendido. Morgana observó estos desarrollos sin precedentes con una satisfacción que bordeaba el orgullo maternal, revelando finalmente el verdadero propósito detrás de su maldición centenaria.
Nunca había buscado una simple venganza contra Adrian por sus crueldades, sino su redención a través del aprendizaje del amor y el sacrificio genuinos. La maldición había sido diseñada como una elaborada prueba que solo podía resolverse a través del crecimiento de Adrian como padre y como persona, requiriendo que presenciara y finalmente demostrara la devoción desinteresada que su naturaleza vampírica había suprimido durante siglos. La transformación de Gabriel en alguien capaz de una verdadera elección moral mientras conservaba sus habilidades sobrenaturales demostró que Adrian era de hecho capaz de cambiar, que incluso las criaturas de la oscuridad podían evolucionar más allá de sus orígenes depredadores cuando estaban motivadas por un amor auténtico por los demás. La antigua bruja partió tan repentinamente como había llegado, su propósito finalmente cumplido después de décadas de paciente observación, dejando atrás una familia cambiada para siempre por su prueba compartida, pero ahora libre de forjar nuevas relaciones basadas en la elección en lugar de la compulsión mágica. Con la maldición rota y Gabriel salvado tanto de su prisión sobrenatural como del destino que Sofía había estado dispuesta a aceptar en su lugar, la pregunta de qué sucedería a continuación quedó suspendida en el aire cristalino de la cámara como un incienso que se negaba a disiparse. Sofía permanecía temblando por el agotamiento mágico, pero triunfante de maneras que trascendían la victoria personal, sabiendo que Gabriel era finalmente libre de convertirse en lo que eligiera ser en lugar de permanecer atrapado por circunstancias fuera de su control. Adrian se acercó a ellos lentamente, su orgullo ancestral humillado al presenciar el verdadero sacrificio y amor demostrado tanto por su hijo como por la mujer que se había convertido en mucho más que la maestra de Gabriel, comprendiendo que sus siglos de control absoluto habían creado la misma prisión de la que todos necesitaban ser liberados. Por primera vez desde la llegada de Sofía a la mansión Blackthorn, ella poseía una verdadera capacidad de acción para determinar su futuro, ya no atada por la compulsión mágica o la manipulación sobrenatural, sino libre de elegir su propio camino basándose en sus propios deseos y valores. Gabriel, ahora capaz de hablar en voz alta con una voz como campanas de plata tocadas por el viento de la montaña, le rogó a Sofía que se quedara con ellos, pero rápidamente añadió que entendería completamente si necesitaba regresar a su vida anterior, su madurez emocional, reflejando la educación moral que ella le había proporcionado durante meses de paciente enseñanza. La oferta de Adrian llegó con una humildad sin precedentes para una criatura acostumbrada a mandar en lugar de solicitar, prometiendo reformar las prácticas depredadoras de su aquelarre, encontrar medios éticos para sostener la existencia vampírica que no requirieran el sufrimiento humano y permitir que Gabriel creciera con los valores humanos que Sofía había inculcado, independientemente de su herencia sobrenatural. Le ofreció a Sofía una asociación en lugar de encarcelamiento, igualdad en lugar de subyugación, pidiéndole que se quedara no como su posesión, sino como alguien cuya sabiduría y compasión pudieran ayudar a guiar a su familia hacia la redención. El momento de la decisión fue interrumpido por una conmoción en los niveles superiores de la mansión, cuando Maya llegó con cazadores de seres sobrenaturales que había contactado a través de las pistas cuidadosamente plantadas por Dante. Valientes mortales especializados en rescatar víctimas de la manipulación vampírica y que estaban preparados para asaltar la mansión Blackthorn si era necesario para salvar a Sofía de lo que asumían era su cautiverio. El sonido de pasos que se acercaban y desafíos gritados resonó por los pasillos de piedra, forzando una confrontación inmediata en la que Sofía tendría que elegir su lealtad públicamente, mientras las fuerzas sobrenaturales se reunían para lo que podría convertirse
en una batalla que determinaría no solo su destino, sino el futuro de todos aquellos a quienes había llegado a querer en este extraño mundo de sombras y magia ancestral. El sonido de botas sobre piedra antigua y los desafíos gritados de los cazadores de seres sobrenaturales resonaron por los pasillos de la mansión Blackthorn como un trueno anunciando una tormenta inminente, obligando a Sofía a tomar la decisión más importante de su vida, mientras las tensiones sobrenaturales crepitaban en el aire a su alrededor. Miró el rostro de Gabriel, ahora luminoso con poderes recién descubiertos y radiante con la alegría de escuchar su voz por primera vez. Luego a Adrian, cuya certeza arrogante de siglos se había desmoronado en algo crudo, vulnerable y genuinamente esperanzado. La voz de Maya se oyó por los pasajes de piedra, llamando el nombre de Sofía con amor y determinación desesperados, acompañada por los pasos medidos de cazadores que habían venido preparados para la batalla contra criaturas que solo entendían a través de leyendas y miedo. Sofía se dio cuenta de que este momento representaba más que elegir entre mundos. Se trataba de crear una nueva posibilidad que honrara tanto sus conexiones humanas como la familia sobrenatural que había llegado a amar a pesar de sus oscuros orígenes y naturalezas complicadas. Llamó claramente a Maya y a los cazadores para que detuvieran su avance, su voz resonando por los antiguos salones de la mansión con una autoridad que sorprendió a todos los presentes, anunciando que estaba a salvo y que elegía quedarse, pero solicitando una oportunidad para explicar circunstancias que desafiaban la comprensión convencional. Cuando Maya y 3 cazadores armados llegaron a la cámara ceremonial, no encontraron a una víctima cautiva necesitada de rescate, sino a una mujer transformada por el amor y la magia en alguien capaz de tender puentes entre mundos que habían permanecido separados durante siglos. Sofía se interpuso entre Gabriel y Adrian con una gracia protectora que hablaba de familia elegida en lugar de coerción, su percepción mejorada permitiéndole sentir la confusión de los cazadores y el corazón roto de Maya ante lo que parecía ser el síndrome de Estocolmo, pero que en realidad era algo mucho más complejo y hermoso. La negociación que siguió puso a prueba cada habilidad diplomática que Sofía poseía mientras convencía a los cazadores de que el aquelarre de Adrian podía ser reformado en lugar de destruido, que Gabriel representaba la esperanza de una coexistencia pacífica en lugar de una abominación a ser eliminada, y que su elección de quedarse era genuina y no el resultado de la manipulación vampírica. Propuso un nuevo acuerdo que revolucionaría la forma en que las criaturas sobrenaturales interactuaban con el mundo humano, comenzando con su propia posición única como alguien que pertenecía a ambos reinos simultáneamente. Sofía se quedaría en la mansión Blackthorn, pero en términos que preservaran su independencia y conexión con la humanidad. Pasando la mitad de su tiempo en Ravens Hollow, manteniendo lazos con su vida anterior, mientras servía como maestra de Gabriel y brújula moral de Adrian, durante su ajuste a una existencia ética. Insistió en que Gabriel asistiera a una escuela regular con niños humanos para desarrollar habilidades sociales normales, junto con su educación sobrenatural, que Adrian transformara su aquelarre de una organización depredadora en un santuario donde los vampiros pudieran existir sin dañar a inocentes, y que se permitiera a los cazadores de seres sobrenaturales monitorear la situación para asegurar que estas promesas se cumplieran. Adrian aceptó cada condición con una prontitud que habría parecido imposible apenas unas horas antes. Su transformación de tirano posesivo a estudiante dispuesto a la redención, lo suficientemente completa como para convencer incluso a los cazadores escépticos de que un cambio genuino era posible.
Fue más allá de los requisitos de Sofía al ofrecer disolver por completo las prácticas de alimentación centenarias del aquelarre, estableciendo en su lugar un santuario sobrenatural donde los vampiros pudieran existir pacíficamente junto a los humanos a través de alternativas éticas que no requirieran la muerte o la dominación. Elena y Dante abrazaron estos cambios con un entusiasmo nacido de décadas de conciencia reprimida, agradecidos por la oportunidad de existir sin la culpa constante por sus requisitos de supervivencia. Mientras que Marcus luchó inicialmente, pero finalmente se adaptó cuando se dio cuenta de que una existencia ética no requería abandonar por completo su naturaleza sobrenatural. Maya fue testigo de la evidente felicidad y seguridad de Sofía con creciente asombro, reconociendo que su amiga no había sido disminuida por sus experiencias, sino transformada en alguien más poderosa y con más propósito que la camarera de pueblo pequeño que había sido antes de encontrarse con el mundo sobrenatural. Cuando Sofía le ofreció a Maya ser un enlace entre su nueva vida y el mundo humano, prometiendo mantener su amistad mientras compartía versiones cuidadosamente editadas de sus extraordinarias circunstancias, Maya aceptó con lágrimas de alivio y emoción por las aventuras que le esperaban. Adrian selló el acuerdo ofreciendo a Maya protección sobrenatural como gratitud por su lealtad a Sofía, asegurando que nunca enfrentaría peligro de otras entidades sobrenaturales que pudieran desaprobar el conocimiento humano de su mundo. El período de transición que siguió puso a prueba el compromiso de todos con el cambio, ya que los hábitos centenarios resultaron difíciles de abandonar y las nuevas relaciones requirieron una navegación constante entre diferentes naturalezas y expectativas. 6 meses después de la ruptura de la maldición, Gabriel asistía a la escuela primaria de Ravens Hollow durante el día mientras mantenía su educación avanzada con Sofía por las noches. Su perspectiva única, combinando habilidades de vampiro con empatía humana de maneras que lo convertían en un extraordinario puente entre mundos. Sus sentidos mejorados le permitían percibir corrientes emocionales que otros niños pasaban por alto, haciéndolo notablemente hábil para mediar en disputas en el patio de recreo y hacerse amigo de compañeros solitarios que necesitaban aceptación y comprensión. Los maestros se maravillaban de las habilidades académicas y la madurez social de Gabriel, sin saber que sus conocimientos provenían de una percepción sobrenatural guiada por los principios morales que Sofía había inculcado cuidadosamente durante sus meses de paciente trabajo juntos. Sofía reabrió el Mountain View Diner con el respaldo financiero de Adrian, creando un espacio neutral donde los seres sobrenaturales podían interactuar de manera segura con los humanos bajo su supervisión protectora y guía gentil. La cafetería se convirtió en un símbolo de posibilidad en lugar de solo un restaurante, su ambiente cálido y acogedor atrayendo a clientes de ambos mundos que gradualmente aprendieron a coexistir a través de comidas compartidas y conversaciones cuidadosas. El reservado del martes, donde había comenzado la historia de Sofía y Gabriel, se convirtió en un lugar de honor donde diferentes especies se reunían para discutir problemas y celebrar éxitos con café y pastel, su significado creciendo con cada interacción pacífica que demostraba que la coexistencia no solo era posible, sino beneficiosa para todos. Adrian continuaba luchando con los instintos posesivos que habían definido su existencia durante siglos, pero su compromiso con el crecimiento lo llevó a buscar ayuda de la fuente más improbable imaginable, Morgana, que había permanecido en la zona para observar los cambios que había catalizado a través de su compleja maldición. La antigua bruja aceptó proporcionar orientación para la curación psicológica de Adrian,
llevando a cabo sesiones de terapia que abordaban patrones de comportamiento tóxicos acumulados durante siglos de poder absoluto, y ayudándolo a aprender a expresar el amor a través del apoyo en lugar del control. Su relación con Sofía se desarrolló lenta y cuidadosamente, construida sobre el respeto mutuo y la elección consciente en lugar de la coerción sobrenatural, cada hito celebrado como evidencia de que incluso las criaturas de la oscuridad podían aprender a amar sin destruir lo que decían apreciar. Sofía descubrió que su exposición mágica durante la ruptura de la maldición tenía beneficios inesperados más allá de su percepción mejorada y su conexión mental con Gabriel. Su proceso de envejecimiento humano se ralentizó drásticamente para darle tiempo a construir una verdadera asociación con Adrian a lo largo de los siglos venideros. Se encontró volviéndose más fuerte en lugar de más débil a medida que pasaban los meses, su naturaleza compasiva, de alguna manera mejorada por la exposición sobrenatural en lugar de corrompida, prueba de que la bondad no solo podía sobrevivir al contacto con la oscuridad, sino transformarla en algo hermoso. Un año después de la ruptura de la maldición, nuevas tradiciones habían reemplazado viejos terrores, ya que el martes se convirtió en un día de enseñanza y conexión en lugar de mera rutina. Gabriel, ahora seguro tanto en el lenguaje de signos como en la comunicación oral, enseñaba a otros niños en la cafetería de Sofía cómo comunicarse con familiares y amigos sordos, su paciente instrucción reflejando las lecciones aprendidas de la mujer que primero había cruzado la barrera de su aislamiento. Adrian participaba en estas lecciones con una sorprendente gentileza, sus siglos de conocimiento acumulado encontrando un nuevo propósito en ayudar a los niños en lugar de intimidar a los enemigos, descubriendo que la felicidad de su hijo se multiplicaba exponencialmente cuando se compartía con otros en lugar de ser atesorada en un secretismo protector. El anillo de compromiso que llevaba Sofía no representaba una atadura sobrenatural, sino un compromiso libremente elegido. Su simple elegancia, reflejando su preferencia por la emoción genuina sobre el gesto dramático, mientras que la disposición de Adrian a cortejarla lentamente demostraba que realmente había aprendido la diferencia entre posesión y asociación. El último martes de su primer año juntos trajo una simetría perfecta a sus vidas transformadas, mientras una pálida familia de otro mundo se reunía en el reservado 7, rodeada de risas, conversación y una alegría que habría parecido imposible durante aquellos primeros días de silencio y sombras. Gabriel signó su amor tanto a Sofía como a Adrian mientras decía las palabras en voz alta, su comunicación bilingüe, reflejando el puente en el que se había convertido entre diferentes mundos y formas de ser, su felicidad irradiando por toda la cafetería como la luz del sol que calienta todo lo que toca. Maya trajo café y pastel como parte de la familia extendida que había crecido en torno a la elección de Sofía de quedarse, su propia vida enriquecida por la exposición a maravillas que la mayoría de los humanos nunca imaginaron que existían, mientras clientes sobrenaturales y humanos llenaban otros reservados en una coexistencia pacífica bajo la guía gentil de Sofía y la autoridad protectora de Adrian. El ciclo de sanación y conexión continuó cuando Sofía comenzó a enseñar a una nueva estudiante, una joven cachorra de hombre lobo que luchaba por comunicarse con su padre nacido humano, mientras Gabriel ayudaba con traducciones que tendían puentes entre las barreras de las especies, tal como él había aprendido a tender el puente entre el silencio y el sonido. Cada nueva relación demostraba que el amor,
dado libremente y cuidadosamente cultivado, poseía un poder transformador que excedía cualquier hechizo mágico o habilidad sobrenatural, creando conexiones que fortalecían en lugar de restringir a todos los involucrados. Mientras el sol se ponía sobre Ravens Hollow en esa perfecta tarde de martes, las ventanas del Mountain View Diner brillaban cálidas contra la oscuridad de la montaña como un faro que guía a los viajeros hacia la esperanza y la comprensión. Dentro del acogedor restaurante, mundos diferentes se encontraban con café y conversación, todo porque una camarera había elegido tender la mano a un niño silencioso y había descubierto que a veces la mayor magia era simplemente estar dispuesto a entender a los demás, sin importar sus diferencias o su naturaleza sobrenatural, creando ondas de compasión que se extenderían mucho más allá de su pequeño pueblo de montaña y tocarían innumerables vidas en los años venideros.